gracias al Señor por estar aquí en este día hermoso. ¿Sabe qué es la iglesia? La iglesia es una familia. Eso es la iglesia. Y así usted tiene que sentirlo. Somos una familia. Nos alegramos cuando nos vemos aquí. Nos encontramos. Nos sentimos felices de ver el precio que el Señor no solo pagó por nosotros, sino por el hermano que está a nuestro lado. Y venimos a cubrirnos bajo ese calor de familia que a veces no lo encontramos en la familia de parentesco con la cual tenemos vínculo sanguíneo. Curiosamente, ¿verdad? Qué impresionante esto. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús. No creían que Él era el Hijo de Dios. Porque un día le dijeron: Señor, ahí está tu madre y ahí están tus hermanos. Y el Señor no se detuvo como a reparar lo que le habían dicho. ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí entendemos nosotros este principio maravilloso de que somos una familia en Cristo Jesús. Como somos una familia, no podemos venir como gente extraña. Eso no lo produce el Espíritu Santo. El sentirnos raros y extraños en la iglesia no es una obra del Espíritu Santo en la vida de uno. El sentirnos unidos, el sentirnos parte, el alegrarnos cuando nos vemos unos a otros es un tesoro y es un valor de reino. Le doy muchas gracias al Señor por tener a la abuelita Leti aquí con nosotros. La abuelita, yo ahora entiendo que uno tiene que hacer las cosas en vida, honrar a las personas en vida, decir te amo en vida, abrazar a las personas en vida. De nada sirve uno después ir a contar un montón de cosas de quién fue las personas, ¿por qué no lo hacemos ahora? Y a mí me honra mucho porque la abuelita Leti se enoja si no la traen a la iglesia. Vea qué curioso. Y hay gente que se enoja si la invitan a la iglesia, pero ella se enoja si no la traen a la iglesia. Tiene 101 años y desde que tenía 8 años conoce al Señor. La abuelita Leti es el testimonio de que uno puede ser cristiano toda la vida sin apartarse del Señor. Que tuvo errores y defectos como todos nosotros y que los tenemos todavía. Y que con 101 años el Espíritu Santo sigue trabajando en la vida de ella. Pero me honra mucho tenerte aquí, abuelita. ¿Sabes cuánto yo te amo? Y sabes lo honroso que es tenerte aquí en la iglesia, en medio de todos nosotros. Siento que es un privilegio para nosotros como iglesia tener a la abuelita aquí con nosotros. Usted sabe que la abuelita conoce al Señor desde la persecución de los primeros años de los cristianos, cuando las reuniones eran en las casas y la gente pasaba y le tiraba bolsas de orines dentro de la casa por ser cristianos evangélicos. Todo ese tiempo lo vivió la abuelita. Tenemos mucho que aprender de una persona así, ¿verdad? Y es bueno honrarla cuando estamos en vida, honrarnos unos a otros. Hay un pasaje muy lindo que les quiero compartir. Está en Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Así de pie todos. Efesios 2, 19. Vea lo que dice la pantalla. Así que ya no sois extranjeros. Así, usted no se tiene que sentir así en la comunión de nosotros como cuerpo de Cristo. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es un extranjero y qué es un advenedizo? Porque Pablo dice que ya no somos eso. Un extranjero es un forastero. Es una persona que viene de otro lugar y está por alguna razón de visita. Ese es un extranjero. Un advenedizo es una persona que reside temporalmente en un lugar por alguna función de trabajo o por alguna misión, pero no pertenece al país. Pablo dice, ya no somos ni extranjeros, ni somos advenedizos. O sea, Pablo dice, no se sienta así.
No se sienta ni como un extranjero, ni como un advenedizo. Esas marcas son marcas naturales. En la familia de Dios no somos eso. En la familia de Dios no hay fronteras. En la familia de Dios no hay etnias diferentes. En la familia de Dios somos un solo cuerpo. Y ese pasaje me gusta mucho para poderlo entender, hermanos, porque la iglesia es un refugio para nosotros. Es un refugio. Esta iglesia es un refugio. Esta iglesia nació en el corazón de Dios. Nos gusta predicar la palabra pura, sin alteraciones. Nos gusta enseñar doctrina. Nos gusta que usted crezca al lado de la verdad absoluta de Dios y que usted sea instruido correctamente en la palabra. A veces alguien toma la decisión y se va de la iglesia y al tiempo vuelve. Y cuando vuelve, ¿cómo lo recibo yo? Con los brazos abiertos. Lo abrazo y le quisiera decir muchas cosas, pero no le digo muchas cosas. Lo que hago es abrazarlo para que sienta que está en casa de nuevo, para que sienta que está en la familia de nuevo. Esa es la iglesia. La iglesia es un refugio. La iglesia es un lugar maravilloso donde venimos, donde nos abrazamos, donde nos amamos sin hipocresía, con deseos cada día de amarnos unos a otros y de expresarnos unos a otros con un corazón sincero. ¿Cuánto valemos? Porque valemos la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. Ese es el precio de cada uno de nosotros y por eso tenemos que amarnos así, con ese valor que nos ha dado el Padre. El valor que nosotros tenemos no es cuantificable. Ha sido el precio del rescate pagado por nuestra vida. Nos redimió el Señor Jesús. La palabra redimir significa exactamente en el contexto del precio que se pagaba por el esclavo para liberarlo. El esclavo había sido comprado para servir todo el resto de su vida a una persona, a un noble en aquellos tiempos, y tenía que ser esclavo el resto de la vida, a no ser que viniera alguien y dijera, yo quiero pagar para que él sea libre, y lo redimía de la esclavitud. Exactamente eso fue lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Nos redimió a precio de sangre, dice la palabra del Señor. Por eso tenemos que aprendernos a amarnos y a valorarnos unos a otros, a respetarnos unos a otros, a valorar la vida de cada uno como miembro del cuerpo de Cristo, lavado por la sangre. No es correcto venir a la iglesia como un extraño y no saludar a nadie, con cara de bravo o con cara de pocos amigos. Eso no es correcto. Eso está en el mundo. En el mundo usted lo encuentra. Usted ha visto, por ejemplo, estos tiempos de política, hermano, todo lo sucio y lo corrupto que saca la política. No hay respeto absolutamente a nada. Eso lo vive el mundo. La iglesia del Señor tiene que ser un refugio. Tiene que ser un lugar de amor, de respeto mutuo, de amarnos mutuamente. Cuando usted viene aquí y cuando usted se va, usted dice, qué lindo, fui a la iglesia. Me encontré con el hermano tal, lo saludé, lo abracé, me sentí tan feliz de verlo, porque hace días no lo veía, pero hoy me lo encontré en la fiesta espiritual de las 10. Es lindísimo, hermano. Llega uno a la casa satisfecho, se sienta usted a almorzar como con una... ¿A usted le pasa eso? Que usted después de que viene a la iglesia se siente a almorzar con una satisfacción porque usted dice, qué lindo, me congregué, estuve con los santos, alabé al Señor, adoré al Señor, escuché la palabra. Eso fue una bendición maravillosa. Es lindo. Ya no somos ¿qué? Ni extranjeros ni advenedizos. ¿Qué somos ahora? Conciudadanos. ¿Qué significa conciudadanos? Alguien que es ciudadano al lado de otro. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso dice la palabra del Señor en Efesios 2:19. Dicho esto, sería raro que hoy no se abrace a alguien. Aquí lo raro es que alguien no se abrace. Lo normal es que nos abracemos todos. Lo raro es que alguien no se abrace y no se dé una palabra de consuelo. A veces a usted sucede que el papá nunca lo abrazó o la mamá nunca lo abrazó. Y ese abrazo que no encontramos en el seno familiar lo encontramos en la iglesia. El abrazo rompe un montón de cadenas, rompe un montón de
situaciones, hermano, y de estándares incorrectos que uno trae desde atrás de la vida, ¿verdad? Porque si usted no tuvo un papá que lo abrazara o la abrazara, y que fue muy así como muy frío con usted, en la iglesia eso se rompe. En la iglesia se rompe eso. Y en la iglesia aprendemos a amarnos no de palabra, porque el amor de palabra es un amor fingido. ¿Cuál es el amor correcto? El amor de hechos y de verdad. El amor que está sujeto a acciones. Ese es el amor correcto. El amor de palabra puede ser un amor fingido. Y la Biblia habla de no amarnos con fingimiento, sino que debe de ser algo genuino en nosotros, ¿verdad? Hacia la iglesia. Y como yo soy un pastor amoroso, eso es lo que yo les enseño a ustedes, que sean amorosos, porque a mí me gusta ser así. Y yo quiero que usted sea así, porque esto tiene que ver con el reino de Dios. Está bien, busque a unos 4 ahí y dígale, hermanos, dígale así, hermano, ya no somos ni extranjeros ni advenedizos. Diga advenedizo. No le cuesta decirlo, advenedizo. ¿Qué es advenedizo? ¿Qué es advenedizo? Que viene por un tiempo. Espero que aquí no haya ningún advenedizo. Y si usted viene por un tiempo, me deja una foto para ver cuándo vuelve, para estar orando por usted. Bueno, ni extranjeros ni advenedizos. Un abracito a Danielita. Danielita, le mando un abracito. Yo la amo mucho, a Danielita. Viene desde Esparza ella. Y esto yo lo valoro con todo mi corazón. Porque ella maneja desde Esparza hasta aquí y desde aquí hasta Esparza para congregarse en esta iglesia. Hay iglesias en el camino de ella, muchas, pero esta es la casa de ella. Tengo ganas de llorar, Danielita. Esta es la casa de ella. No, en serio, se me salieron las lágrimas. Y eso habla del corazón de una persona. Y eso nos da mucha alegría y mucha felicidad. Ustedes no saben lo que uno como pastor siente. Eso para mí es una honra, para mí, es una honra. Tal vez ni Danielita lo sabe, ni la pastora Leti que está aquí, pero es una honra para mí como pastor. Es como el Espíritu Santo diciéndome, lo estás haciendo bien, sigue cada día mejor. Ve, esa es la recompensa para uno como pastor. Pablo dice, mi recompensa son ustedes. Así es, hermano, que venimos aquí a ser enseñados por la palabra y a ser ministrados todos juntos. Nos abrazamos. Dígale que está a su lado, aquí lo raro es no abrazarse. ¿Verdad? Aquí lo raro es no abrazarse. No, pero no se abracen todavía, espérese. Yo sé que tienen muchas ganas, pero espérese. No, yo sé que tienen muchas ganas de abrazarse, pero espérese un poquito. Ahorita suelta toda la energía usted para abrazar a alguien. ¿Verdad, Silvita? Bendigo a Silvita y a Josito también, que los amo tanto. Ellos vienen desde Heredia. No puedo expresar con mi corazón cuánto los amo, pero ustedes lo sienten, cuánto yo los amo. Y así a todos. ¿Quién viene de algún lugar lejano? Levánteme la mano. ¿De dónde, hermana? De San Antonio de Belén. Vea qué lindo. Vea qué lindo. ¿Con quién viene usted? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo? Gerardo. ¿Y usted, hermana? ¿Cómo se llama? María Elena. María Elena Cambronero y Gerardo Carranza. Ve qué lindo. De San Antonio de Belén. ¿Ustedes de dónde vienen? Santa Bárbara Heredia, hermanos. Imagínense. ¿Cuánto se dura Santa Bárbara? De aquí a Santa Bárbara, ¿como qué? ¿Una hora? Como una hora. Como una hora. Antes de abrazarnos, yo sé que estamos de pie, les cuento algo rápido. Hubo un pastor que fue el pastor de la iglesia más grande del mundo, se llamaba Paul Yonggi Cho, ya murió, en Corea del Sur. Cuando yo estudiaba en el seminario para formarme en el ministerio, nos hablaban mucho de Paul Yonggi Cho, porque tenía un millón de miembros la iglesia. Entonces todos queríamos hacer como Paul Yonggi Cho, y un día yo me hice así para parecer chinito. No, son mentiras. Y todos queríamos saber sobre Paul Yonggi Cho. Entonces yo me leí todos los libros de él.
de Paul Yonggi Cho, La Cuarta Dimensión y Edifiquemos la Iglesia y los libros que ya él falleció. Pero en uno de los libros él dijo algo que a mí nunca se me olvida. Era la reunión de la tarde y estaba el clima muy frío en Corea del Sur. Cuando digo frío, pensemos en unos 3 grados. 3 grados es insostenible, ya hay que ponerse de todo. Y había una fila para entrar al servicio de la tarde. Entonces él estaba en la oficina, el pastor estaba en la oficina y desde la ventana vio la fila. Pero entre la fila vio a una señora muy grandecita, seguro como la pastora Leti. Perdón, ya le dije pastora, no importa. Usted se lo merece. Usted se merece ser como no sé, como profeta y maestra de nosotros también, todo eso. Y estaba ahí haciendo fila. Entonces vea lo que hizo el pastor Paul Yonggi Cho. Se puso un abrigo esos abrigos con gorrito, ¿verdad? Y salió para que nadie lo conociera. Y se fue caminando así entre la gente. Y le llamó la atención que esa señora estuviera ahí haciendo fila en tanto frío. Y le preguntó el nombre. Y después de que le preguntó el nombre, le dice: ¿de dónde viene usted? La señora le dijo lo siguiente. Le dijo: yo vengo a 2 horas de distancia de aquí. 2 horas de distancia. Sí. ¿Y por qué usted viene a esta iglesia si en 2 horas de distancia a usted en el camino le quedan un montón de iglesias? Y le dijo la señora: ¿sabe por qué? Porque aquí me dan esperanza. Y dice que él se metió y se puso a llorar en la oficina. Que seamos nosotros los que siempre ministramos esperanza unos a otros. Porque venimos a la iglesia a veces con un corazón destruido, con un corazón quebrantado. Venimos a la iglesia a veces, nos han pasado cosas terribles. Y a veces decimos: nadie entiende lo que a mí me está pasando. Pero el Espíritu Santo sí lo entiende y te pone a una persona. Simplemente a veces un abrazo nos hace sentir que no todo está perdido, que no todo está terminado, que hay esperanza, que cuando te pasa algo que consideras feo, que todo el mundo lo define como algo, como un fracaso en tu vida. De los fracasos, Dios nos hace victoriosos. De las ruinas que quedan de la casa que es destruida, Dios vuelve a levantar pedazo por pedazo y vuelve a hacer un edificio nuevo que es tu vida. Y después ni te acuerdas de lo que sucedió. ¿Sabes por qué? Porque Dios estuvo en el asunto, y cuando pensaste que ya no podías más, Dios levantó todo de nuevo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nos ama. Yo no sé si ya estoy predicando, pero no importa. Recíbalo. Eso es como cuando usted va a un restaurante y le dicen: ¿qué quiere de entrada? Esa fue la entradita. Bueno, ¿qué es lo raro aquí? ¿Qué es lo raro? No abrazarse. Eso es lo raro. ¿Qué es lo raro aquí? Estar con cara de bravo. ¿Qué es lo raro aquí? Irse sin esperanza. ¿Qué es el ADN de nosotros? ¿Cuál es el ADN de nosotros? Amarnos. Amarnos con un amor sincero. ¿Está bien? Ahora sí, ¿va a abrazar? Bueno, vamos a ver si es cierto. ¿Qué es lo que le vamos a decir al hermano que abrazamos? Le vamos a preguntar el nombre, porque uno por educación llama a las personas por el nombre. Usted no le dice así. No. Usted le llama por el nombre. ¿Ve? ¿Listos? A la cuenta de 3. A la 1, dígale: hermano, ya nosotros no somos ni extranjeros ni advenedizos. ¿Qué somos? Todos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Listo? 1, 2, 3, ya. Vaya, busque. Busque a alguien para abrazar. Busque a alguien para abrazar.
Ve qué lindo. Ve qué belleza, hermanos. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Qué lindo. ¿Ya se abrazaron? Cojan uno de feria. Vaya, busque uno de feria para abrazarlo. ¿Vieron qué lindo? ¿Vieron qué lindo? Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Qué lindo es el Señor. Abuelita, ¿está contenta? ¿Está contenta, abuelita Leti? ¿Está muy feliz? Sí. Es linda. Bueno. Y quiero decirle a Merceditas que me honra mucho tenerte aquí, Merceditas. Eres una bendición para esta iglesia. Merceditas se le había dañado el carrito. Hace un tiempo la iglesia la bendijo con ese carrito. Y estamos muy felices. Ahora tiene dos, ¿verdad, Merceditas? Por si uno le sale malo, entonces usa el otro. Qué bendición, ¿verdad? Qué lindo. ¿Cuántos están felices en esta mañana? Denle un aplauso al Señor, bien grande, bien maravilloso. ¿De qué estoy enseñando? ¿De qué? Vea, aquí en la pantalla dice, ¿de qué estoy enseñando? Aquí está el bosquejo de hoy. Mire, unos a otros. ¿De qué voy a enseñar hoy? ¿Quién lo vio? Vamos a ver, ¿quién lo logra ver? ¿Quién logra ver esta letra? Ah, ¿quién logra ver esta letra? ¿No lo ven? No. Hoy voy a hablar de someteos unos a otros. Ponga bastante atención porque esto le va a edificar mucho. Someteos unos a otros. El someteos unos a otros habla de la integración de nosotros como cuerpo de Cristo. Estas son enseñanzas que tienen que ver con carácter. Son muy doctrinales, muy doctrinales. Y estas enseñanzas tienen que ver con la vida diaria, tienen que ver con el caminar en la iglesia y tienen que ver con la vida diaria. ¿Por qué enseñamos unos a otros? Póngase a estudiar las epístolas paulinas y se va a dar cuenta que Pablo habla mucho de unos a otros, de unos a otros, de unos a otros, de unos a otros. Y cuando se habla mucho en la palabra de un tema, hay que ponerle atención porque el Señor Jesús también habló, porque la enseñanza de unos a otros tiene que ver con reino. Reino es un estilo de vida, no es un anuncio. Vida de reino. Entre más yo conozco la palabra y entre más recibo corrección en la palabra, me introduzco a la vida de reino. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado no era una advertencia, ni era una amenaza, no, era un consejo. ¿Quieres introducirte a la vida de reino? No puedes hacerlo si primero no hay arrepentimiento. El arrepentimiento le precede el quebranto y la misericordia precede al arrepentimiento. Arrepentimiento significa transformación total. Entonces, no puedo entrar en el reino de Dios sin una transformación total en mi vida, que se llama entonces el nuevo nacimiento. Vea dónde empieza. Quebranto, arrepentimiento, misericordia, nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento me hace entrar en el reino. Por eso ya no somos iguales a antes, somos diferentes. ¿Cuántos se sienten diferentes? Levante la mano los que se sienten diferentes. ¿Usted ama el mundo? ¿Por qué no ama el mundo? Porque somos diferentes, porque hemos nacido de nuevo. No tiene el mundo nada que ofrecernos, ni nosotros queremos nada del mundo, porque somos hijos de Dios.
Y no estamos aquí por obligación, estamos aquí porque nos deleitamos en el Señor. Somos diferentes. Eso nos ha hecho diferentes. Entonces, todas estas enseñanzas tienen que ver con reino de Dios en nuestra vida. El reino de Dios, recuerden, todos los designios del reino van en contraposición con el mundo. El mundo dice, si te hicieron algo, hágale usted algo peor. El reino de Dios dice, si te hicieron algo, usted responda con amor. Todos los designios del reino son diferentes a los postulados del mundo. El mundo se sostiene con superficialidades y con cosas que son temporales. El reino de Dios se sostiene con lo eterno, con lo que trasciende y con lo que tiene fundamento. Por eso, cuando caminamos en el reino, caminamos seguros. Si usted vive una vida del reino, vive seguro. El mundo no tiene nada que ofrecernos. Cosas feas es lo que te ofrece el mundo. Cosas horribles es lo que te ofrece el mundo. Pero nosotros tenemos que marcar una diferencia siempre, con amor, con amor. Y esto nos lo enseña la palabra del Señor. ¿Qué significa someterse unos a otros? Es un lindero de bendición. Póngale atención a esta enseñanza para que vea cómo te va a edificar. Someternos unos a otros es caminar en un lindero, en una senda de bendición, donde nos protegemos mutuamente. Someternos unos a otros tiene que ver con cobertura de Dios y con protección. Significa desearnos lo mejor diariamente unos a otros, amarnos, estimarnos, valorarnos, poner a mi hermano en alta estima. Poner a mi hermano en alta estima y vernos nosotros como hijos de Dios en alta estima es valorarnos con el valor de reino que tenemos cada uno, no como el mundo es. El mundo está lleno de falsedad. No queremos nada del mundo en nuestra vida. En el mundo te abrazan y te dicen, qué gusto verte, y no están sintiendo gusto de nada, más bien están sintiendo punzadas al verte. Pero el reino de Dios es diferente. Así que no se impresione mucho en el mundo. Cuando en el trabajo alguien le dice, lo ascendieron a usted de puesto. Ay, vieran cómo me alegro que te ascendieran de puesto. Mentira, pura hipocresía. Está sintiendo punzadas porque hubiera deseado ser él o ser ella lo que le hubieran ascendido de puesto y no a usted. Pero el reino de Dios es diferente. Eso es lo lindo del reino de Dios. Que nosotros sabemos que en el reino de Dios todo es en contraposición al mundo. Efesios capítulo 5, versículo 21. Es prácticamente un renglón este versículo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Oiga, en el temor de Dios. Vivimos en un tiempo de mucha autonomía radical que lo produce este individualismo y autosuficiencia en que vive el mundo de hoy. El mundo de hoy vive en un individualismo y en una autosuficiencia y en un altar al ego. Es la época como de la egolatría, de un altar al ego. Todo el mundo está pensando en sí mismo, pero no en los demás. Por eso es una autonomía radical el que vive el ser humano hoy, de autosuficiencia, donde se celebran las virtudes superficiales humanas. Son aspectos de mucha superficialidad y el valor se le da a una persona por lo que tiene, o como viste, o por los títulos obtenidos. Eso es superficialidad. Es el mundo de la autosuficiencia, de la autonomía radical y del individualismo. Eso es lo que nosotros tenemos hoy. Haga lo que quiera. No se metan conmigo. Ahora el hijo le dice al papá o a la mamá, no, mamá, yo hago lo que quiera. Ya yo soy grande. Y deciden cosas independientemente ahora de lo que los papás piensen. Vivimos en un mundo, hermano, sin barreras y sin límites
Así vive el ser humano hoy. Y entonces, por eso vemos hoy familias rotas, la rebeldía que crece cada vez más. Vemos una sociedad enferma totalmente, pero totalmente enferma. Cada día se enferma más la sociedad. ¿Por qué la sociedad se enferma? Porque el conjunto de familias componen la sociedad. Y si en el seno familiar las familias están enfermas y no hay sometimiento ni límites dentro de la familia, entonces lo que encontramos nosotros hoy es un conjunto de familias que forman la sociedad enfermas. Enfermas porque se brincaron todos los linderos. El sometimiento a Dios y el someternos unos a otros es un principio de bendición siempre entre nosotros mismos. Por eso hay una frase que yo siempre digo, y esta frase tiene que ver con el someternos unos a otros. ¿Cuál es esa frase que yo siempre digo? La obediencia protege. Usted siempre tiene que decirle a sus hijos eso, y tenemos que decírnoslo entre nosotros mismos. La obediencia protege. Dígale que está a su lado, la obediencia protege. ¿Por qué la obediencia protege? Porque la obediencia te hace caminar dentro de los linderos de la cobertura de Dios. Cada vez que incurro a hacer lo incorrecto, quedo desprotegido, sin cobertura. Cuando yo quiero hacer lo que a mí me parece y digo, es que mis papás viven en otra época, mis papás son muy cerrados, mis papás no entienden que esta es otra época, no me entienden, yo quiero vivir a mi manera, pero mis papás no me entienden. Estás pasando por alto una autoridad puesta por Dios, que es la autoridad de los padres, que no está pintada en la pared, que tienen una bendición y una cobertura especial de Dios y una unción especial de Dios de protección a los hijos. Los padres generan cobertura, viene del cielo esto. No es un invento humano, viene del cielo. La paternidad viene del cielo. Y la paternidad significa protección de Dios. Nosotros tenemos la revelación de la paternidad de Dios porque la paternidad de Dios nos trae a nosotros ¿qué? Protección. Igual es la cobertura de los padres. Por eso el sometimiento siempre va a traer bendición y protección. Por eso dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Vieron que es imperativo, no es un consejo. En la Biblia hay muchas cosas que son consejo, pero esta es una orden, es imperativo. Sométanse unos a otros. Vieron, es como una orden. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Es un mandato. Pero vean qué belleza esto. Váyase unos versículos más arriba. Vamos al 18. 5:18. 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esto es un consejo. No es una orden, es un consejo. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hay una prohibición y un consejo a no embriagarse. Porque en el vino, en la bebida alcohólica hay disolución. ¿Qué significa disolución? Significa pérdida de cordura. No coordinas. No hay lucidez cognitiva. Eso es disolución. Antes de hacer esto, dice Pablo, sean llenos del Espíritu Santo. Pero vean qué belleza como nos une la Biblia los conceptos. Pablo dice, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Miren el 19 ahora. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, en vuestros corazones. 20 ahora. Dice el 20, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quédese ahí un momentito en el 20. Dice el 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y como consecuencia del Espíritu Santo, viene el 19 y viene el 20. ¿Vieron?
Sed llenos del Espíritu Santo. Mire lo que dice el 19, devolvámonos un momentito. Sed llenos del Espíritu Santo significa hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Sed lleno del Espíritu Santo, dice el 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sed llenos del Espíritu Santo significa, 21, significa someternos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, el someternos unos a otros en el temor de Dios es el fruto de una vida llena del Espíritu, porque el versículo 21, usted lo ve ahí conectado directamente con el mandamiento de sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, sed lleno del Espíritu Santo tiene que ver con sometimiento de unos a otros. Vamos a ver qué significa sometimiento entonces. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses 2:1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si usted encuentra eso en su vida, Pablo dice, completen mi gozo, sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vean lo que es vida de reino en la iglesia. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué significa que no hagamos nada por contienda o por vanagloria? No haga algo para que la gente vea que usted es el más carga y el mejor de todos. Ni tampoco lo haga por reconocimiento, para que le reconozcan y para que le aplaudan. No hagan las cosas por eso. Antes bien, mire lo que dice aquí, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo significa dele el valor que Cristo le da a cada uno de sus hijos. Estimémonos y estimulémonos con ese valor que solamente el Espíritu Santo nos da a nosotros. Por eso, cuando venimos a Cristo, usted tiene que saber por identidad quién es usted en Cristo Jesús. Y ese valor nos los tenemos que dar unos a otros. Por eso dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es vida de iglesia y es vida de reino. Esto es lo que Pablo le dice a los filipenses. No hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria. No hagan las cosas para que los vean. Más bien estímense unos a otros. Y vea usted a su hermano como superior a usted. Eso no significa que usted se sienta menos que los demás. No, estime a los demás como superiores. Aquí es donde se une entonces aquel mandamiento que el Señor dijo que se desglosa del Shema. ¿Recuerdan cuál es el Shema? El Shema de Deuteronomio capítulo 6. ¿Recuerdan Deuteronomio capítulo 6? Versículo 1 en adelante. Pongámoslo un momentito aquí. No está en las notas, pero pongámoslo un momentito aquí. Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Detengámonos en el 2 un momentito. Mire lo que dice. Dios está hablando de un lindero. Y esto tiene que ver con sometimiento. Para que temas a Jehová tu Dios. Este temer a Jehová tu Dios no es de miedo, es temor de reverencia y de honra. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, 613 en total, que era la observancia de la ley, entre preceptos, estatutos, ordenanzas y mandamientos, que eran demandas de Dios, que nadie en la observancia de la ley los pudo cumplir. El único que cumplió los 613 estatutos, ordenanzas, mandamientos que Dios estableció en su palabra fue el Señor Jesús. Pero vea lo que le dice aquí al pueblo: guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿De qué está hablando aquí la palabra? De una descendencia completa. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Tú, tu hijo y los nietos que vendrán. ¿Vieron? ¿Vieron qué maravilla lo que Dios le dice a su pueblo?
Guarde la palabra para que a usted le vaya bien. Camine en el temor de Dios. Usted tiene una responsabilidad. Asegúrese que su hijo también. Pero también hay una responsabilidad. Asegúrese que su nieto también. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Una vez más dice la Biblia aquí que guardar la palabra de Dios te da largura de días. Por eso la abuelita tiene 101 años, porque conoció al Señor a los 8 años. Dice que se prolongan los días cuando uno guarda la palabra. Este es un paralelo con Proverbios 3:2, que no nos vamos a meter ahí para no durar mucho. Pero vean el 3 ahora, el 3. Dice, oye pues, oh Israel, este es el Shema. Aquí empieza el Shema. Márquele ahí al margen de la Biblia, el Shema, se escribe S-H-E-M-A, Shema. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. La obediencia protege, te va a ir bien si lo haces. Versículo 4 ahora. Vean donde inicia el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí inicia el Shema en el 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es la demanda de Dios? ¿Cómo debes de amarlo? Lo debes de amar de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dígale que está a su lado. Así tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo lo estás amando? Por ratos. ¿Cómo amas a Dios? Esta es la demanda. Después de esta no existe otra más. Esta es la demanda número 1. Así hay que amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Está bien? Ok, recuerde que estamos en Deuteronomio 2, pero nos vinimos estamos en Filipenses 2, pero nos venimos a Deuteronomio 6 para hacer un análisis de los dos textos bíblicos. ¿A partir de qué? A partir del Shema. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la demanda de Dios. No se puede ser cristiano si no amamos así a Dios. Todo lo demás es humanismo secular. Todo lo demás es religión. Todo lo demás es dogma. Todo lo demás es superficialidad. Y todo lo demás es apariencia. La verdadera vida cristiana está aquí, en el 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso significa que Él tiene la preeminencia, la prioridad sobre todas las cosas. Y que este es el punto de partida para todo lo demás que yo haga. Todo lo demás que yo haga va a suceder después de esto. De Deuteronomio 6:5. No me va a funcionar lo demás si no tengo este punto de partida en todo. Lo aplico en mi vida diaria, lo aplico en mi trabajo, lo aplico en el lugar donde estoy, lo aplico en todo. Esto lo tengo que aplicar en todo para que lo demás suceda. Porque si yo no camino aquí, cualquier corriente del mundo me desvía. Si yo no camino aquí, cualquier cosa me desvía. Y empiezo a adoptar en mi vida pensamientos del mundo secular que no son correctos. Pero ese es el nivel número 1 en que debe caminar un cristiano. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Recuerdan que al Señor Jesús le dijeron cuáles son los mandamientos de la ley de Dios que debemos de guardar? El Señor le dijo, son 2. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí vamos entonces a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Una vez que yo camine ahí, entiendo entonces a valorar a los demás y amar a los demás como superiores a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Filipenses 2:13 tiene mucha esencia de esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué cuesta? Cuesta demasiado amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero la única forma de amar a tu prójimo como a ti mismo es
amando a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces vean esto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué es esto? Vida de reino. Qué difícil. Porque estamos en un mundo que dice primero yo, segundo yo, tercero yo, y si me queda algo, para mí. Se llama egolatría, se llama narcisismo exacerbado, así vive el mundo hoy. Se llama el altar al yo. Y cada día el mundo es más frío, pero la iglesia no puede ser así. Cada día el mundo es más frío. Cada día a la gente le importa nada lo que a usted le pase. Mire, se puede estar muriendo una persona y el vecino está a pared de por medio y ni siquiera le importa. Y ve que las ambulancias llegan y todo y no le importa para nada. El mundo vive con esa frialdad. La iglesia no puede ser así. Y este es un ejemplo maravilloso de sometimiento unos a otros, porque vea, empezó por el Señor Jesús. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, dice Pablo, sino cada cual también por lo de los otros. Por esto les dije que esta enseñanza es pura doctrina, porque Pablo lo que enseña aquí es doctrina a la iglesia de Filipos. Sigue diciendo, versículo 6, dice el versículo 5, haya pues en vosotros, y ahora sí, nos eleva al nivel del Señor Jesús. Nos viene diciendo todo aquello de estimar cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos, que no hagamos nada por contienda ni por vanagloria, pero en el 5 nos eleva al nivel de el Señor Jesús. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos está proyectando la humanidad de Jesús. Recuerde que Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Pablo aquí está hablando de la humanidad de Jesús. Y al hablar de la humanidad de Jesús, Pablo nos habla del sometimiento del Señor. Y mire lo que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, vieron aquí las dos cosas, humanidad y divinidad. Humanidad de Jesús, divinidad de Jesús. Tiene que seguirme despacito porque esta expresión de Filipenses es como la esencia misma de la teología bíblica sistemática. Lo que enseña la teología bíblica y sistemática de la persona, de la encarnación de Cristo, está aquí en Filipenses capítulo 2. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto se llama sometimiento. Tenía la libre voluntad de si se sometía o no. Porque siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 7, sino que se despojó a sí mismo. Ok, vamos despacito. En el 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pudo haber dicho, no quiero ir a la cruz a morir por todos estos pecadores. Pero no lo estimó siendo igual a Dios. El 7 dice, sino que se despojó. Este despojó, la palabra griega es un verbo, es el verbo kenun. Kenun. La conjugación es kenun para despojó. Kenun, kenun. K-E-N-U-M, kenun, del verbo kenosis. El verbo sin conjugar es kenosis, la conjugación de kenosis es kenun. Kenun despojó, pero kenun en el griego original no es despojó. Kenun en el griego original es se vació. Se vació. Una cosa es que se despojó y otra cosa es que se vació. ¿Se vació de qué? Se vació de su gloria, de su majestad, de su divinidad, para ser como uno de nosotros. ¿Vieron aquí el nivel de sometimiento? Por eso la enseñanza se llama someteos unos a otros, porque el principio de sometimiento empezó en el Señor Jesús. Sino que se vació de su gloria, de su majestad. Se vació a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, vean el desglose del sometimiento.
siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo. Vaciarse a sí mismo significa no quedó absolutamente nada de la divinidad a que aferrarse. Se vació a sí mismo y tomó forma de siervo. La palabra siervo en el griego original no es siervo de servir, es esclavo, y vale decirlo. Doulos. En los tiempos en que se escribe la Reina Valera, estaba aboliéndose la legalidad de la esclavitud. Entonces las traducciones en el griego original te dicen una cosa que es un poco diferente a la versión de Reina Valera, porque Casidoro y Cipriano, que fueron los traductores de esta versión, no quisieron usar la palabra esclavo por dos razones. Una, para que no pensaran que ellos estaban a favor de la esclavitud y aún estaban dando tributo a la esclavitud. Y la otra, porque la ley había sido ya prácticamente abolida. Porque ustedes recuerdan que hubo esclavos en el Nuevo Testamento que se convirtieron a Cristo. Y Pablo le habla a los esclavos y a los amos. ¿Recuerdan eso? A los amos que trataran con amor a sus esclavos y a los esclavos también en el sometimiento. Porque en los tiempos en que emerge la iglesia era legal tener un esclavo. O sea, alguien podía comprar un esclavo y tenerlo en su casa para que le hiciera todo. ¿Les gustaría a ustedes? No, ya no existe eso. Nosotros somos esclavos por amor. Ahora sí, entonces vean qué belleza en el desglose del griego original. Sino que se vació a sí mismo y tomó forma de esclavo. Se vació a sí mismo y tomó forma de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Un esclavo no tiene ni hora de entrada ni hora de salida. Un siervo sí. ¿Qué es una persona que trabaja en una empresa? Un siervo, porque sirve por horas. Pero un esclavo no sirve por horas. Un esclavo es esclavo todo el tiempo. Entonces, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació de su gloria y tomó forma de doulos, esclavo, hecho semejante a los hombres. Semejante a los hombres, pero esclavo. O sea, es un asunto de voluntariedad, no de obligación, de voluntariedad y de sometimiento. El sometimiento viene de una vida llena del Espíritu y tiene que ver con mi voluntad rendida. En el versículo 8 dice, estando en condición de hombre, vea que primero era Dios, siendo Dios se vació, habiéndose vaciado, tomó forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, pero aún bajó más, porque dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y al humillarse a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, bajó hasta el último nivel que podía bajar un ser humano. En los tiempos de que se escribe esto, no solamente la muerte de cruz era dolorosa, sino que era vergonzosa y era pública. La muerte de cruz era pública, por eso el Señor Jesús lo crucificaron públicamente. Porque la historia en la vida de la legislación romana era la siguiente: había un juicio y en los juicios condenaban al culpable. La pena capital era la pena de muerte en la cruz. Era tan terrible que un ciudadano romano podía cometer el delito más grave, pero un ciudadano romano no lo sentenciaban a muerte de cruz. Sentenciaban a muerte de cruz el que no fuera un ciudadano romano. Los ciudadanos romanos morían de otra manera, pero no con la muerte de cruz, porque la muerte de cruz era lo más vergonzoso que podía existir y lo más doloroso, porque la muerte era paulatina, no era instantánea, pero era vergonzosa.
Entonces en la historia de la legislación romana era lo siguiente: los condenados a la cruz los ponían en la vera del camino, a la orilla del camino. Entonces la figura es que el papá va caminando con su hijo y el hijo va viendo a los que están clavados en la cruz sufriendo y muriendo, y el hijo se echa una gran risa con su padre porque es digno de estar ahí el que está en la cruz. Entonces era muy vergonzoso, además de doloroso. Por eso Pablo hace un énfasis. Dice, fue obediente hasta la muerte, pero no fue cualquier muerte. Muerte de cruz. O sea, siendo Dios, su sometimiento lo llevó al nivel más bajo. La muerte de cruz, vergonzosa. No lo describen las películas, pero yo creo que no le llega exactamente a cómo fue. Porque si uno empieza a estudiar bien la legislación romana, tengo un libro que se llama El caso de Cristo, que habla de todo el proceso, es un libro legal, que habla de todo el proceso del juicio del Señor Jesús, que por cierto no fue un debido proceso, que hubo una serie de arbitrariedades y de violaciones al proceso de la ley romana, porque nuestro derecho se fundamenta en derecho romano. O sea, nuestro derecho aquí, en nuestro país, y nuestro derecho en Latinoamérica, todo el fundamento de nuestro derecho viene del romano. De ahí se tomaron todas las partes fundamentales del derecho. Pero aquí, la muerte del Señor fue totalmente arbitraria, pero estaba profetizado que fuera así. Entonces, en esta muerte de cruz, el Señor Jesús, la descripción, porque en la legislación romana lo dice así, pero tal vez ni las películas se atreven a hacerlo así. La persona condenada a muerte, porque era una vergüenza, era despojado de sus ropas. La vergüenza también era la desnudez de ser clavado a la cruz. No tenía derecho absolutamente a nada. Por eso, además de dolorosa, era vergonzosa. Vean el nivel de sometimiento hasta la muerte y muerte de cruz. A veces nosotros venimos a la iglesia y ponemos muchos peros y muchos cuestionamientos y todo. Y pensamos que le hacemos un favor a Dios con venir a la iglesia. Y hasta nos agarramos a veces con el papá o con la mamá. Hey, ¿por qué yo tengo que ir a la iglesia? Porque yo soy cristiano, pero ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Porque la iglesia es tu cobertura. Porque la iglesia es tu familia. Yo he escuchado gente que dice, la iglesia, yo soy cristiano, pero yo no creo en la iglesia. No, si usted no cree en la iglesia, usted no cree en nada. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde nosotros aprendemos a someternos unos a otros y aprendemos a tener una vida de armonía y de comunión. Es la iglesia donde Dios envía el crecimiento. En la iglesia donde estamos todos reunidos. Exactamente eso es, y es un principio de Dios para nuestro crecimiento. Pero todos estos son conceptos que vienen del mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo camina hacia la anarquía. Diga conmigo anarquía. ¿Qué es anarquía? Anarquía es ausencia de ley. Los seres humanos no quisiéramos que nos regulen. Quisiéramos hacer, o sea, en la naturaleza misma humana, quisiéramos hacer lo que nos da la gana. Vivir en el nivel de anarquía. Que no nos digan nada. ¿Usted ha visto los hijos ahora? Ay, mami, no me diga nada. Papi, no me diga nada. Yo soy como soy. Y punto. Y todo esto ha sido una nube de oscuridad tan terrible que nació en el mismo seno de personas con corazón corrupto que lideran o lideraban la educación en este país. Y que entonces vinieron todo esto de las guías sexuales y todo esto de las guías sexuales y todo esto, hermano, que es una basura en contra de lo que significa el respeto, los valores y el sometimiento a Dios, vino a traer una podredumbre a nivel social. Pero eso no solamente en Costa Rica, es a nivel global. Es una nube de oscuridad que hay. Entonces el chiquito dice, no, papi, mami, yo soy una chiquita, pero me siento encarcelado en este cuerpo de hombre. Ay, sí, de verdad, usted es una chiquita que se siente encarcelado en este cuerpo de hombre. Entonces sea una chiquita, salga de ese presidio donde está. A ese nivel de estupidez cayó la humanidad. Hoy. Porque no existe el gen de la homosexualidad.
Eso no existe. Eso es un invento demoníaco. Ayer me dijo una familia aquí, vean qué impresionante eso, me dice una familia aquí de la iglesia, fueron a pasear a la playa con sus hijos pequeñitos, estaban en la piscina, que es lo normal, que usted vaya a una piscina y esté ahí con sus hijos en la piscina. Y habían dos hombres besándose y más que eso, en la piscina. Entonces ella fue y les dijo, miren por favor, les pido por favor, ustedes podrían hacerme el favor de comportarse, porque vengo con mis dos hijos pequeños, aquí venimos a pasear en familia, y dice que ella tuvo que ir a decirles, porque ahora, o sea, esta depravación que hay es el mismo resultado de la anarquía, del vivir una vida desordenada y vivir cada uno como quiere en este mundo. Yo no le puedo pasar por encima lo que Dios ha dicho en la palabra. Yo creo que fue el viernes. ¿Cuándo fue, Anita? El viernes o el jueves, que estábamos ahí almorzando. Y habían dos chiquitos al otro lado de la acera, de unos 13 años. Yo calculo que no tenían, lo más que podían tener eran 14 años. En un puro beso, ahí al otro lado, dos varoncitos, en un puro beso al otro lado de la acera. Y no es que uno sea homofóbico, es que uno dice en qué nivel de perdición está la sociedad hoy entera. Y yo no puedo pensar como piensa el mundo. Ah, no, que sea tolerante a eso, que mire, que es que así es todo ahora. No, así no es. Así no es. Eso se llama depravación y desvío en la mente y en el corazón. Simple y sencillamente. ¿Por qué razón? Porque el mundo quiere vivir en dirección a no me controlen, no se metan en mi vida. Desde que se le restó la autoridad a los docentes en los centros educativos. Bueno, un día de estos, no sé si contarlo, pero un día de estos estaba en una reunión y en esa reunión hay una lucha porque, no sé si contarlo, pero bueno, lo voy a poder poner así por encima. Porque hay una lucha porque hoy en día, digamos, si a un chiquito se le ocurre decir, es que mi maestro me hizo tal cosa, le creen al chiquito y al maestro no. Y pueden terminar después de un proceso administrativo hasta despidiendo al docente porque le creyeron más al hijo. Porque antes cuando uno estaba en la escuela, usted recuerda, se le paraba la maestra a la par a uno así, le hacía unos ojos y uno así chiquitito. Ahora no. Ahora los estudiantes le sacan pecho a los docentes, a los profesores y a los maestros en el colegio. Y entonces ahora, no sé si es más miedo al estudiante, del docente al estudiante, que el respeto que el estudiante le debería tener al docente. Todo esto ha venido porque es parte de una deformación total que ha venido a nivel social. Desde que se restó esto y desde que se restó la autoridad de los padres a los hijos en la casa, que ya no hay sometimiento. ¿Usted recuerda cuando la mamá le torcía a uno los ojos, nada más le hacía así? Y a usted decía, la cosa está fea. Porque después de esto viene la chancleta. La chancleta es la figura más típica del respeto y del sometimiento. La chancleta, hermano, la chancleta. Que a usted le enseñaban la chancleta y usted decía, hasta aquí. Hoy no. Hoy un hijo se atreve a decirle al papá, cuidado, llamo a la policía y le digo que usted me está agrediendo porque un papá quiere corregir a un hijo. A ese nivel de depravación estamos. Se llama anarquía. No es un principio del reino, es un principio del mundo. Esto no lo podemos traer a la iglesia, ni lo podemos traer a nuestra vida, porque se llama anarquía. Esto es un principio de oscuridad y de tinieblas en el mundo. Y por eso el mundo está así. Y cada día usted lo va a ver de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Esto no va a mejorar. Esto va a ir de mal en peor todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días se multiplica la maldad. Entonces, volviendo otra vez al 8, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después de esto, mire lo que dice el 9.
El 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Qué vino después de la humillación y qué vino después del sometimiento? Exaltación. Siempre después del sometimiento, ¿qué va a haber? Exaltación. Eso fue lo que el Señor Jesús recibió. El nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Señor, no Jesús Señor. Y que ante ese nombre, vean, resultado del sometimiento, se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Esto es reino de Dios. ¿Cuál es la estructura del reino? Hay dos versículos que nos hablan de esto. Romanos capítulo 12, versículo 10 y 1 Pedro 5, 5. ¿Qué dice Romanos 12, 10? Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué significa fraternal? De la misma matriz. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra. ¿Qué dice? Prefiriéndoos unos a otros. Ese es el principio que usan el pueblo de Israel. Ante la persecución y todo esto que ellos vivieron en la historia del pueblo judío, tenían que huir y tenían que irse a vivir a diferentes países. Entonces, cuando llegaban, se encontraban entre ellos mismos. Esto lo practican algunas civilizaciones orientales también, que llegan a un lugar y ellos dicen, ok, aquel se puso una tienda de zapatos, comprémosle todos a él para que él se levante económicamente. Y todos iban y le compraban a él. Esa es una de las normas y de los secretos de cómo creció la economía judía y cómo crece la economía judía, porque no te encuentras ni un solo judío que sea pobre en el mundo. No lo encuentras. No lo encuentras, búsquelo para que vea. No lo encuentra. Porque son lineamientos culturales que tienen que ver también con reino de Dios. Pablo dice aquí, prefiéranse unos a otros. Prefiéranse unos a otros. No lo practicamos entre nosotros, pero es un principio del reino. Prefiéranse unos a otros. Si alguien tiene una carnicería, vamos todos, comprémosle carne a él para que se levante. Aquí no se practica eso en esta parte occidental del mundo, pero esto es un principio del reino. Pablo dice, prefiéranse unos a otros. Entonces, esto tiene que ver con estructura del reino, preferirnos unos a otros. Y lo que dice 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, tiene que ver también con estructura del reino. Dice la palabra del Señor. Dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos, o sea, vuélvase a vestir de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dos estructuras del reino de Dios, si quiere apuntarlo. Número 1, preferidos los unos a los otros, como dice la palabra del Señor, en honra. Preferidos los unos a los otros en honra. Esa es una. Revestidos todos de humildad en vuestro trato mutuo. O sea, que nuestro trato mutuo sea siempre con revestimiento de humildad. Y vean, ahí lo tienen en la pantalla, esto que si quiere lo anota. El reino de Dios no se edifica con orgullo. ¿Cómo se edifica el reino de Dios entre nosotros? Con humildad, con respeto y con honra mutua. Estos son principios de reino. Humildad, respeto y honra mutua. Eso tiene que ver con reino de Dios. ¿Qué significa someternos unos a otros? No es ser débil, sino es ser espiritualmente fuerte para negarse a uno mismo, como fue el Señor Jesús, por amor a Cristo y a los hermanos. Lo del Señor Jesús no fue un aspecto de debilidad, fue un aspecto de honra y de sometimiento al Padre. Es el ejemplo para nosotros. Someternos unos a otros es humildad mutua. Eso significa. Es una comunidad donde nos servimos, donde nos honramos y donde nos reconocemos unos a otros en amor, en cuidado. Donde nos preferimos nosotros. Nos preferimos nosotros. Usted tiene que tener esta preferencia de unos a otros aquí. Preferirnos nosotros.
antes que cualquier otro, prefirámonos nosotros. Ayudémonos nosotros. Estos son principios del reino, que se ha alejado la iglesia de esto, pero estos son principios del reino. El someternos a unos a otros es una expresión del temor de Dios. Porque no me someto por miedo al hombre, me someto por reverencia a Cristo. Por eso, hermanos, ahora les hablaba de la anarquía que vive el mundo hoy. Pero la figura de iglesia y de sometimiento a la iglesia y de sometimiento, de sentirse uno parte del cuerpo de Cristo, de tener una iglesia, de sentir que es mi casa, que es mi hogar. Voy a la iglesia, a mi casa. Soy enseñado por un pastor, soy ministrado, soy corregido, soy instruido. Esto me hace caminar dentro del lindero que les dije desde el principio. ¿El lindero de qué? El lindero de la protección y de la cobertura de Dios para nuestra vida. Entonces, vea qué cuidado tenemos que tener. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Este mundo es un mundo de rebelión. Es un mundo de la contracultura del evangelio. El mundo se caracteriza por rebelión. Y esta anarquía espiritual fue profetizada para los últimos tiempos. Y Pablo habló de esto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Qué significa apostasía? Significa desviación en su traducción original griega. Apostasía significa desviación y significa debilitamiento espiritual. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El 4 dice, 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué significa esto? Que este espíritu ya está operando en el mundo. Y que este espíritu puede tocar a muchos que descuidan su vida y no se someten. Por eso el someternos unos a otros es una garantía de caminar en el lindero. El espíritu del anticristo se caracteriza porque rechaza la autoridad. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, dice la palabra, o es objeto de cultos. Y hoy vemos toda esa semilla en todos lados, hermano. No se metan con mi vida. Yo soy el que... Ahora, cualquier cosa, no, pero es que usted es muy religioso. Es que usted es muy religioso. Ahora es el calificativo de religioso. Ay, no, es que vieran mis papás. Mis papás son tan religiosos, para mis papás todo es malo. No exactamente es eso. Sino que una cosa es que usted diga religiosidad y otra cosa son principios del reino. Religiosidad es cuando yo me salgo de la palabra. Cuando yo me salgo de la palabra y yo adopto estructuras sociales y estructuras humanas para vivir, eso se llama religiosidad. No hay que confundir. No confunda la religiosidad con la santidad. Santidad es una cosa, religiosidad es otra. Santidad es vivir apartado. Religiosidad es adoptar normas humanas a mi vida y pensar que de esa manera estoy agradando a Dios. Santidad es otra cosa. La religiosidad es parte de la trampa del anticristo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que produce el vivir una vida aislada y sin sometimiento. Y termino diciéndole rápidamente los beneficios que nos trae la sumisión mutua o el someternos unos a otros. Someternos unos a otros refleja el carácter de Cristo. Porque cada vez que acepto corrección, estoy siendo formado y estoy permitiendo que el Espíritu Santo venga a traer a mi vida lo bueno de Dios. Cada vez que escucho, cada vez que acepto, cada vez que reconozco corrección, el Señor está siendo formado en mi vida. Gálatas 4:19. ¿Recuerdan que dice Gálatas 4:19? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros.
que diario llegaba Pablo y se encontraba un montón de pleitos y de contiendas entre los Gálatas, porque eran niños espirituales. Y se vuelvo a sentir dolores de parto como si los estuviera pariendo otra vez, dice Pablo, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. ¿Cómo Cristo ha formado en nosotros? Vea lo importante de esto. Por medio de la sumisión de unos a otros, que refleja el carácter de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué es beneficioso el someternos unos a otros? Porque nos protege en unidad como cuerpo de Cristo. Efesios 4:3 es maravilloso también el pasaje. Dice solícitos. Esta palabra solícitos significa estén atentos, dispuestos, atentos, dispuestos. Estar solícitos es estar a favor. Solícitos, dispuestos, atentos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad no es posible si no hay humildad. Y la humildad se manifiesta en la sumisión. Otra vez, la unidad no es posible si no hay humildad. Y la humildad se manifiesta en la sumisión. El ejemplo del Señor Jesús de Filipenses capítulo 2. Entonces, número 1, el someternos unos a otros refleja el carácter de Cristo. Número 2, el someternos unos a otros nos protege en la unidad del cuerpo. Número 3, el someternos a nosotros unos a otros fortalece la estructura espiritual de la iglesia. Una iglesia donde hay honra, donde hay rendición de cuentas, donde hay respeto mutuo, es una iglesia con una autoridad real contra las obras del enemigo. Y ahí el enemigo no puede penetrar. Pero una casa dividida no permanece, dice Mateo 12:25. Cuando el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, estaba hablando de la acción de la iglesia contra las obras de las tinieblas. Nunca van a prevalecer las puertas del Hades ante la acción de la iglesia unida y fortalecida por el poder del Espíritu Santo en la sumisión. Y número 4, libera el poder del Espíritu. Dios no unge a nadie ni con rebeldía ni con desobediencia. El Espíritu Santo habita en la atmósfera de la humildad y no en el orgullo. La humildad es uno de los valores más grandes, hermano, que nos ha sido enseñado a nosotros, y la humildad se aprende. Dígale que está a su lado, la humildad se aprende. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dos valores del carácter de una persona: la mansedumbre y la humildad, y las dos cosas se aprenden. Se aprende la mansedumbre y se aprende la humildad. Son valores del corazón que tienen que ver con el carácter de Cristo en nosotros. Amén. ¿Cómo practicamos la sumisión mutua? Número 1, aprendiendo a escuchar sin ofendernos. Escuche más de lo que usted habla. Escucha, aprenda a escuchar. Hablar menos y a escuchar más. Eso enseña la palabra. Tenemos que ser enseñables. ¿Recuerdan? Enseñables. ¿Cómo tenemos que ser? Enseñables. Hay un versículo tremendo. Vamos a Proverbios 9, del 8 al 9. Vea lo que dice aquí. Vea lo que dice aquí. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Vean el 8. Corrige al sabio y te amará. Vean el 8. ¿Cuál es el escarnecedor? El que siempre anda hablando mal de todo el mundo. No lo reprendas para que no te aborrezca. Le vas a caer mal. ¿A quién tienes que corregir? Al sabio. ¿Cuál es el sabio? El enseñable. A partir de que usted acepta corrección, usted forma parte de la fila de los sabios. La corrección es buena. Que nos hagan saber los errores es bueno. Eso se da en el seno familiar, se da en la relación de los padres e hijos, pero se da también en la iglesia. Viene desde el núcleo de la familia. La mamá y el papá tienen el derecho y la obligación de corregir al hijo, no importa la edad que tenga, porque la corrección viene de Dios y la corrección va a ser para bien. No todo lo que hacemos es aprobado y no todo lo que hacemos es correcto. Siempre hay alguien que nos corrige para eso. Pero ahora vean el 9, vean qué bueno el 9. Dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo
y aumentará su saber. Mire qué versículo más, que esto es puro oro, este versículo 9. Da al sabio y será más sabio. Deténgase con su hijo y dígale: hijo, tienes que ser sabio. Pídale sabiduría a Dios para contestar en tu relación con los demás. Cuando estás en el trabajo rodeado de un montón de gente impía, sea sabio para hablar. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Qué belleza, ¿verdad? Estos versículos bíblicos. Aprendamos a escuchar sin defendernos. Dejemos de defendernos. Aceptemos corrección. Dejemos de defendernos. El defendernos siempre es poner excusa. Ay, no, pero es que yo hice esto por esto y esto otro. Acepte corrección. Cometiste un error. Acepta corrección. Ese es el camino de la vida. La corrección es el camino de la vida y es el resultado del sometimiento. Número 2. ¿Cómo practicamos el someternos unos a otros? Cediendo derechos por amor. Cediendo derechos. Porque la libertad cristiana se expresa cuando puedo renunciar a algo para no hacer tropezar al otro. ¿Vieron? Si lo que hago hace tropezar al otro, cedo este derecho. 1 Corintios 10, 24. ¿Qué dice 1 Corintios 10, 24? Ninguno busque su propio bien. Esto es un principio del reino. Cuesta en un mundo egocentrista. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. ¿Cómo practicamos la sumisión mutua? Honrando al otro, como lo dijimos ahora, como superiores a nosotros mismos. ¿Cómo practicamos la sumisión mutua? Aceptando corrección sin ofendernos. La primera era sin defendernos. Esta es sin ofendernos. Aceptamos corrección sin defendernos, pero aceptamos corrección sin ofendernos. La sumisión se prueba cuando yo soy corregido. Cuando yo soy corregido, me justifico o me humillo. Proverbios 12:1 es otro versículo precioso. Proverbios 12:1, mire lo que dice. Márquenlo en la Biblia. Proverbios capítulo 12, versículo 1. Que me pusieron Romanos 12:1. Ok, Proverbios 12:1. ¿Qué dice Proverbios 12:1? Dice: el que ama la instrucción, ¿ama qué? La sabiduría. ¿De dónde viene la instrucción? Del corazón de Dios. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es... ¿Qué versículo más impresionante? Usted debería marcar este versículo en la Biblia. Este versículo está como hasta para pegarlo ahí en el refrigerador. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Amén. Entonces, ¿cómo practicamos la sumisión mutua? Para los que hacen un bosquejo conmigo, ve, ahí está en la pantalla. Número 1, aprendiendo a escuchar sin defendernos. Número 2, cediendo derechos por amor. Número 3, honrando al otro como superior a nosotros. Número 4, aceptando corrección sin ofendernos. Y la 5 es la que le voy a decir: sirviendo con alegría, no por obligación. Nunca haga nada por obligación. Vea, hermano, hacer algo por obligación es lo más espantoso que hay. Nunca. Hágalo con amor. Nunca diga: ay, qué pereza, esta casa, todos son un montón de comelones. Hay que estar haciendo comida cada rato, porque este montón de comelones. Entonces no lo haga por obligación, no lo haga. No haga nada por obligación. Hágalo por un sentir del corazón, con alegría y con gozo. No sirva en la iglesia por obligación. No diga: ay, es que estoy muy cargado, ya no puedo más. No lo haga por obligación. Hágalo con alegría y con gozo. ¿Está bien? Amén. La iglesia y nuestra vida no será una vida de avance hasta que caminemos en humildad y en humillación delante de Dios. Ese es el principio del reino. Termino con esto. ¿Qué significa someternos? Caminar en el lindero de la cobertura, de la protección y del amor
unos a otros. Amén. Póngase de pie.